7 palabras antes de dormir para sentir la paz de Dios en tu alma y dormir protegido. ¿Y si te dijera que la última voz que escuchas antes de dormir puede determinar cómo descansa tu alma durante la noche? Muchas personas se acuestan con el cuerpo cansado, pero con la mente acelerada. Cierran los ojos, pero no logran descansar. Intentan dormir, pero por dentro siguen luchando. Hay noches en las que el silencio del cuarto no trae paz, solo hace más fuerte el ruido de los pensamientos. Vuelven las preocupaciones, regresan los recuerdos, aparece el miedo al mañana y el corazón sigue cargando lo que nunca soltó delante de Dios. Lo más delicado es que mucha gente cree que necesita solo sueño, cuando en realidad necesita paz. Cree que su problema está en la almohada, en el cansancio o en la rutina, pero muchas veces la verdadera batalla está en el alma, porque no se duerme bien cuando el corazón está inquieto. No se descansa de verdad cuando la mente sigue abrazando el temor, la culpa, la ansiedad y el peso de todo lo que no fue entregado al Señor. Pero esta noche puede ser distinta, porque antes de dormir hay un momento sagrado que muchos no reconocen. Un momento en el que tu corazón está más sensible, más abierto, más dispuesto a rendirse o a seguir resistiendo. Y en ese instante lo que sale de tu boca tiene poder. No porque sean palabras mágicas, sino porque cuando nacen de la fe, se convierten en una entrega real delante de Dios. En este video vas a descubrir 7 palabras que pueden cambiar la forma en que termina tu día, calmar tu interior y hacerte dormir con la sensación de que no estás solo, de que Dios sigue contigo, te escucha y te cubre aún mientras descansas. La mayoría nunca dice estas palabras antes de dormir y por eso sigue cargando durante la noche lo que Dios ya quería quitar de sus hombros. El momento más espiritual del día. Hay personas que creen que los momentos más espirituales ocurren solo cuando están en la iglesia, cuando escuchan una prédica que los conmueve, cuando leen un pasaje de la Biblia al amanecer o cuando sienten una emoción intensa durante una oración. Pero existe un momento mucho más silencioso, mucho más íntimo y, para muchos, mucho más revelador. Es el instante justo antes de dormir. Ese momento en el que el día ya no puede distraerte más, en el que tu fuerza empieza a bajar, en el que la casa se calla, en el que el ruido exterior pierde poder y el alma queda frente a frente con lo que realmente lleva dentro. Durante el día, casi todos aprendemos a sobrevivir, nos ocupamos, respondemos mensajes, cumplimos responsabilidades, corremos de un lado a otro, sonreímos aunque estemos cansados, hablamos con personas aunque por dentro estemos rotos. Incluso oramos a veces con la mente dividida, porque el ritmo del día no siempre nos permite detenernos de verdad. Pero cuando llega la noche, todo cambia. La actividad disminuye, las defensas bajan y el corazón deja de esconder con la misma facilidad aquello que ha venido guardando. Por eso muchas personas sienten que la noche intensifica lo que traen dentro. Si hay paz, la paz se siente más. Si hay angustia, la angustia se vuelve más evidente. Si hay heridas abiertas, el silencio las hace hablar. Ese es el punto que muchos no entienden. La noche no crea todos tus temores. Muchas veces solo los revela. No es que de pronto aparezcan de la nada, es que durante el día lograste taparlos con tareas, conversaciones, obligaciones y cansancio. Pero antes de dormir ya no puedes escapar tan fácilmente de ti mismo. Y justamente por eso ese instante se vuelve profundamente espiritual. Porque cuando el alma ya no tiene cómo distraerse, queda más sensible a lo que la está dominando y también más disponible para lo que Dios quiere hacer en ella. La Biblia muestra una y otra vez que Dios no se limita al estruendo.
Él también se mueve en lo secreto, en la quietud, en el susurro, en el momento en el que el corazón deja de correr. Hay una diferencia entre hablarle a Dios desde la rutina y abrirse delante de Él desde la verdad. Y muchas veces esa verdad aparece con más claridad cuando cae la noche. Ahí se cae la imagen de control. Ahí se rompe la ilusión de que todo está bien. Ahí el alma reconoce lo que necesita. Ahí una persona descubre si está terminando el día con gratitud o con amargura, con fe o con agotamiento espiritual, con confianza o con miedo. Antes de dormir, tu mente deja de pelear por mantener el ritmo del mundo y empieza a escuchar con más fuerza aquello que la habita. Por eso la última voz que escuchas importa tanto, porque no se trata solo del último sonido que entra por tus oídos, sino del último mensaje que tu alma acepta antes de rendirse al descanso. Algunas personas se acuestan escuchando sus propios temores. Otras se acuestan repasando fracasos, heridas, conversaciones dolorosas, culpas antiguas o escenarios catastróficos sobre el mañana. Y aunque cierren los ojos, por dentro siguen en guerra. El cuerpo se acuesta, pero el alma sigue de pie, en alerta, cargada, inquieta. Sin embargo, también existe otra manera de llegar a la noche. Existe la posibilidad de convertir ese instante en una entrega. Dejar de ver la cama solo como un lugar de agotamiento y empezar a verla como un altar silencioso. No un altar hecho de piedra, sino un espacio invisible donde tu corazón puede rendir cuentas delante de Dios con sinceridad. Porque antes de dormir no necesitas impresionar a nadie, no necesitas hablar bonito, no necesitas demostrar fuerza, solo necesitas verdad. Y la verdad es que muchas veces llegas a la noche con más peso del que reconoces. El problema es que intentas dormir cargándolo, y hay cargas que no fueron hechas para ir contigo a la almohada. Lo que entregas a Dios en la noche define mucho más de lo que imaginas. Define la condición con la que tu interior entra en descanso. Si te acuestas abrazando ansiedad, esa ansiedad seguirá obrando dentro de ti aun cuando tu cuerpo se duerma. Si te acuestas alimentando resentimiento, ese resentimiento seguirá ocupando espacio en tu corazón. Si te acuestas dominado por el miedo, la noche no se vuelve refugio, se vuelve extensión de la batalla. Pero si te acuestas entregando, confiando, soltando, adorando, entonces algo cambia. Tal vez tus circunstancias no se resuelvan en ese mismo instante, pero tu alma deja de pelear sola. Y esa diferencia lo transforma todo. Dormir no siempre significa descansar. Hay quienes duermen muchas horas y despiertan igual de pesados, igual de vacíos, igual de tensos, porque por dentro nunca soltaron nada. Y hay quienes se duermen con una oración sencilla, con una entrega sincera, con una palabra de fe en los labios, y aunque el mundo a su alrededor no haya cambiado por completo, despiertan con una fuerza distinta. No porque todo se haya vuelto fácil, sino porque durante la noche Dios trató con su interior. Mientras la persona dormía, el Señor siguió obrando. Mientras el cuerpo reposaba, Dios seguía sosteniendo. Mientras la mente dejaba de controlar, el Padre seguía velando. Por eso este momento no debe ser subestimado. Antes de dormir, no estás simplemente cerrando otro día. Estás entrando en un espacio donde se revela lo que realmente gobierna tu corazón. Y justamente ahí es donde la presencia de Dios puede hacerse más real. No en medio de una actuación espiritual, sino en medio de tu cansancio más honesto. No cuando ya tienes todas las respuestas, sino cuando reconoces que necesitas refugio. No cuando te sientes fuerte, sino cuando aceptas que solo no puedes más. La noche puede ser el momento en que tus pensamientos te devoren o el momento en que tu alma aprenda a descansar en Dios. Puede ser el lugar donde tus heridas te hablen más fuerte o el lugar donde la voz del Señor empiece a ocupar el centro.
Puede ser el instante en el que vuelvas a cargar todo sobre tus hombros, o el instante en el que por fin sueltes lo que nunca debiste llevar solo. Y cuando entiendes esto, dejas de mirar el final del día como un simple hábito biológico. Empiezas a verlo como una cita sagrada, como un momento de verdad, como una puerta abierta para que la paz de Dios entre donde el ruido del mundo ya no puede mandar. Porque antes de dormir, no solo apagas las luces. Decides, consciente o inconscientemente, qué va a abrazar tu alma durante la noche. Lo que estás llevando a la cama y no deberías. Hay noches en las que el problema no es la falta de sueño, sino el exceso de peso dentro del alma. Te acuestas, apagas la luz, intentas descansar, pero algo dentro de ti sigue despierto. El cuerpo pide reposo, pero la mente sigue corriendo. El corazón no se acomoda, la respiración no se siente ligera. Y entonces comienzas a pensar que tal vez estás demasiado estresado, demasiado cansado o demasiado sensible. Pero muchas veces la verdad es más profunda. No es solo cansancio, no es solo insomnio, es el peso invisible que llevas dentro. Hay personas que llegan a la cama cargando culpas que nunca pusieron delante de Dios, recuerdos que todavía arden, errores que siguen repitiéndose en la mente como una acusación constante, palabras que dijeron y lamentan, decisiones que tomaron y no logran perdonarse, pecados que ya confesaron, pero que siguen tratando como si la gracia de Dios no fuera suficiente para cubrirlos. Y así se acuestan, no solo cansados, sino condenándose en silencio. El problema es que cuando una persona intenta dormir cargando culpa no resuelta, su interior no encuentra reposo, porque el alma no fue diseñada para vivir bajo acusación permanente. También hay quienes llevan a la cama la ansiedad por el futuro. No pueden acostarse sin empezar a imaginar lo que podría salir mal mañana. Piensan en cuentas, en enfermedades, en pérdidas, en conversaciones difíciles, en decisiones que todavía no saben cómo tomar. La noche, que debería ser un lugar de descanso, se convierte en un tribunal donde la mente presenta caso tras caso, escenario tras escenario, temor tras temor. Y aunque nada de eso haya ocurrido todavía, el cuerpo reacciona como si ya estuviera ocurriendo. Por eso tanta gente duerme con tensión en el pecho, con el estómago apretado, con la mente agotada y el alma inquieta. No están descansando. Están anticipando batallas que todavía no llegaron y que muchas veces, quizás nunca llegarán de la manera en que las imaginan. Otros se acuestan con dolor no resuelto. No necesariamente un dolor físico, sino un dolor del alma. Heridas que no cerraron, abandonos que siguen marcando la forma en que miran la vida, rechazos que dejaron una marca profunda, traiciones que aún no encuentran palabras para ser sanadas. Personas que por fuera funcionan, trabajan, responden, siguen adelante, pero por dentro llevan una tristeza que se activa con más fuerza cuando todo queda en silencio. Porque el silencio de la noche no solo apaga el ruido del mundo, también deja espacio para que hablen las heridas que fueron ignoradas durante el día. Y junto a todo eso, aparece un miedo más difícil de explicar. El miedo silencioso. Ese miedo que no siempre tiene nombre, pero pesa igual. Miedo a que algo malo ocurra. Miedo a perder lo que amas. Miedo a no poder con lo que viene. Miedo a que Dios no intervenga como esperas. Miedo a quedarte solo, miedo a que tus fuerzas no alcancen. Ese temor a veces no grita, pero acompaña. Se mete en la mente, contamina los pensamientos y hace que la noche se vuelva un campo de vigilancia interior. El cuerpo se acuesta, pero la mente no baja la guardia. Y donde no hay rendición, tampoco hay descanso verdadero. Lo más delicado es que muchas personas ya se acostumbraron a dormir así, han normalizado acostarse cargados, acostarse heridos,
acostarse tensos, acostarse preocupados. Han aceptado como rutina algo que en realidad es una señal de que el alma está pidiendo ayuda. Se volvieron expertos en seguir funcionando sin notar que por dentro están sobrecargados. Y como logran levantarse al día siguiente, piensan que todo está bien. Pero una vida espiritual sana no se mide solo por cuánto soportas. También se revela en cuánto eres capaz de entregar a Dios. No todo lo que llevas durante el día debe llegar contigo a la noche. No toda conversación merece seguir sonando en tu cabeza cuando apoyas la cabeza en la almohada. No toda herida tiene derecho a seguir mandando sobre tu descanso. No toda preocupación debe acostarse contigo. Hay cargas que necesitan ser enfrentadas, sí, pero también hay cargas que necesitan ser soltadas. Y esa diferencia cambia la vida de una persona. Porque una cosa es ser responsable. Otra muy distinta es creer que todo depende de ti. Una cosa es sentir dolor. Otra es acostarte abrazándolo como si fuera tu identidad. Una cosa es recordar lo vivido. Otra es dejar que ese recuerdo gobierne tu paz. Dios nunca te pidió que terminaras el día sosteniendo solo lo que te está quebrando por dentro. Al contrario, la Escritura está llena de llamados a entregar, a descansar, a confiar, a poner delante del Señor aquello que excede tus fuerzas. Pero para hacerlo, primero necesitas reconocer qué es lo que realmente estás llevando a la cama. Porque mientras no lo nombres delante de Dios, seguirá actuando en lo oculto. Mientras no lo rindas, seguirá pesando. Mientras no lo saques a la luz de la fe, seguirá dominando en la oscuridad del silencio. Tal vez lo que llevas es culpa, tal vez es ansiedad, tal vez es tristeza acumulada, tal vez es temor por algo que no puedes controlar, tal vez es cansancio espiritual. Esa sensación de haber luchado tanto por dentro que ya no sabes ni cómo explicar lo que sientes. Y aunque todo eso parezca distinto, hay algo que lo une. Ninguna de esas cargas fue hecha para reemplazar la paz de Dios en tu interior. Ninguna fue creada para ocupar el centro de tu noche. Ninguna tiene el derecho de hablar más fuerte que la presencia del Señor sobre tu vida. Cuando una persona se acuesta sin entregar lo que la oprime, suele creer que el problema está en que no sabe descansar. Pero muchas veces el problema real es que no ha soltado. Quiere paz sin rendición, quiere alivio sin entrega, quiere descanso sin abrir el corazón. Y así la noche se vuelve larga, porque el alma sigue sosteniendo lo que Dios ya estaba dispuesto a tocar. No se trata de negar lo que sientes, se trata de no dormir abrazando lo que Cristo quiere llevar contigo. Se trata de dejar de tratar como compañía nocturna aquello que en realidad se ha convertido en una carga espiritual. Por eso este momento exige honestidad. Antes de seguir, necesitas preguntarte, ¿qué has estado acostando contigo todas las noches? ¿Qué pensamiento sigue teniendo permiso para entrar en tu cama? ¿Qué herida sigue gobernando tu mente cuando el día termina? ¿Qué temor se sienta a tu lado cuando todo se apaga? Porque solo cuando lo reconoces puedes entregarlo de verdad. Y solo cuando lo entregas, tu alma empieza a hacer espacio para algo diferente, no para una emoción pasajera, sino para una paz que no nace de tener el control, sino de saber que Dios sigue siendo Dios incluso mientras tú descansas. Las 7 palabras que transforman tu noche. Hay noches en las que una persona no necesita escuchar muchas explicaciones. Necesita una entrega real. Necesita una forma sencilla, profunda y verdadera de poner su alma delante de Dios antes de cerrar los ojos. Porque cuando el corazón está cansado, cuando la mente ha peleado demasiado durante el día, cuando las emociones ya no encuentran orden, no siempre sirven los discursos largos. A veces lo más poderoso ocurre en palabras breves que nacen de una fe sincera.
Palabras que no son fórmulas vacías, no son repeticiones mecánicas, no son sonidos religiosos dichos por costumbre, son puertas, son decisiones del alma. Son una forma de decirle a Dios: aquí está lo que soy, aquí está lo que siento, aquí está lo que ya no puedo seguir cargando solo. La primera palabra es perdón. Hay personas que no logran descansar porque siguen acostándose con el pasado abierto. Tal vez recuerdan algo que hicieron, algo que dijeron, una caída que todavía les pesa, una parte de su historia que quisieran borrar. Y aunque conocen la idea del perdón de Dios, por dentro todavía viven como si la misericordia no fuera suficiente para alcanzarlos. Decir perdón antes de dormir no es repetir una palabra por miedo, sino rendirse delante del Señor con humildad. Es reconocer que necesitas limpieza, que no quieres llevar al descanso las manchas del día, que no quieres terminar la jornada endurecido ni distante. Perdón es una palabra que rompe la autosuficiencia y abre espacio para la gracia. Cuando la dices con sinceridad, no estás diciendo solamente cometí errores. Estás diciendo necesito que tu amor sea mayor que mi culpa. Y cuando el alma entra en ese lugar, algo empieza a aflojarse por dentro, porque ya no descansa sobre su propio mérito, sino sobre la compasión de Dios. La segunda palabra es entrega. Muchos llegan a la noche agotados porque intentaron controlar demasiado. Controlar respuestas, personas, resultados, tiempos, conversaciones, problemas, mañanas que todavía no existen. La mente no sabe descansar cuando cree que todo depende de ella. Por eso, entrega tiene tanto poder, porque le recuerda al corazón que hay un límite santo entre lo que te corresponde hacer y lo que solo Dios puede sostener. Entrega es soltar la obsesión por resolverlo todo antes de dormir. Es decirle al Señor: esto sigue siendo pesado para mí, pero ya no quiero seguir llevándolo como si fuera mío solamente. Cuando una persona entrega de verdad, no se desentiende de la vida. Se reubica espiritualmente. Sale del lugar de quien intenta gobernarlo todo y vuelve al lugar de hijo, de criatura, de alguien que necesita refugio. Y en ese acto de rendición comienza a nacer una paz que el control nunca pudo producir. La tercera palabra es confianza. Después de pedir perdón y de entregar, el alma necesita afirmar en quién descansa, porque soltar sin confiar puede dejar un vacío, pero soltar confiando abre una seguridad distinta. Confianza no significa que ya entiendes todo. No significa que ya no sientes dolor. No significa que todas tus preguntas fueron respondidas. Significa que, aún sin tenerlo todo claro, decides creer que Dios sigue siendo bueno, presente, sabio y fiel. Esta palabra cambia la atmósfera interior de una persona, porque hay una diferencia entre dormir resignado y dormir confiando. El resignado cierra los ojos porque ya no puede más. El que confía cierra los ojos sabiendo que alguien vela por él. Confianza es dejar de mirar la noche como un territorio inseguro y empezar a verla como un espacio en el que Dios también permanece. Es permitir que la fe hable más alto que la incertidumbre. La cuarta palabra es gratitud. Y esta palabra tiene una fuerza especial porque corrige la dirección del alma. La mente humana, cuando está cansada o herida, suele fijarse en lo que falta, en lo que duele, en lo que salió mal, en lo que preocupa. Pero la gratitud rompe ese dominio. No niega el sufrimiento, pero impide que el sufrimiento tenga la última palabra. Gratitud es reconocer que incluso en medio del cansancio hubo presencia de Dios. Incluso en medio de una lucha hubo sustento. Incluso en medio de la confusión hubo misericordia. Decir gracias antes de dormir cambia la postura interior.
El corazón deja de terminar el día solo contando heridas y empieza también a recordar cuidado, provisión, compañía, protección, pequeños gestos de amor divino que muchas veces pasaron desapercibidos. Y cuando eso ocurre, el alma se ablanda. La tensión pierde fuerza y la noche deja de ser un resumen de angustias para convertirse también en un lugar de memoria sagrada. La quinta palabra es protección. No porque vivas dominado por el temor, sino porque reconoces que necesitas cobertura espiritual. Hay algo profundamente humano y profundamente bíblico en decirle a Dios: cúbreme, guarda mi casa, vela por mi descanso, permanece sobre mi mente y mi corazón mientras duermo. Protección no nace de paranoia, sino de dependencia. Es una palabra que recuerda que el descanso no es abandono. Mientras tú cierras los ojos, el Señor no duerme. Mientras tú dejas de vigilar, Dios sigue velando. Decir protección antes de dormir trae al alma la conciencia de que no estás entrando en la noche solo, ni expuesto, ni olvidado. Estás entrando bajo la mirada de un Padre que no se distrae, que no se cansa, que no deja de guardar a los suyos. Y cuando esa verdad desciende del pensamiento al corazón, algo se calma profundamente. La sexta palabra es silencio. Y quizás esta sea una de las más difíciles para muchas personas, porque viven rodeadas de ruido exterior e interior. Pero después de pedir perdón, de entregar, de confiar, de agradecer y de pedir protección, el alma necesita callar. No un silencio vacío, sino un silencio rendido. Un silencio que deja de pelear. Un silencio que ya no quiere llenar todo con palabras. Un silencio donde el corazón acepta reposar delante de Dios sin intentar controlar incluso la oración. A veces las personas creen que solo se conectan con el Señor cuando hablan mucho, cuando explican mucho, cuando sienten mucho. Pero hay momentos en los que la presencia de Dios se vuelve más perceptible justamente cuando el alma deja de empujar y aprende a permanecer. Silencio es descanso espiritual, es hacer espacio, es permitir que la última sensación no sea la de una mente desbordada, sino la de un corazón quieto delante del Padre. La séptima palabra es amén, y aunque muchos la dicen de manera automática, aquí tiene un peso diferente, porque amén no es solo una manera de cerrar, es una manera de sellar. Es decir, así sea, lo creo, lo recibo, lo dejo en tus manos. Después de recorrer este camino interior, amén se convierte en una firma espiritual. La culpa fue llevada al perdón, la ansiedad fue llevada a la entrega, la incertidumbre fue llevada a la confianza, la dureza fue llevada a la gratitud, el miedo fue llevado a la protección, la agitación fue llevada al silencio. Y entonces amén aparece como el momento en el que el alma deja de retroceder y decide descansar en lo que ha puesto delante de Dios. No porque todo esté resuelto ante tus ojos, sino porque ya no quieres seguir sujetando con angustia lo que has entregado con fe. Estas 7 palabras no transforman la noche por su sonido, sino por la verdad espiritual que activan cuando nacen desde el corazón. No son una receta vacía, son una ruta para volver al descanso verdadero. Son un camino breve pero profundo, para pasar de la carga a la rendición, del ruido a la paz, del temor a la cobertura, de la inquietud a la confianza. Y cuando una persona empieza a cerrar su día de esta manera, algo cambia lentamente pero de forma real. La noche deja de ser solo el momento en que el cuerpo cae rendido. Se convierte en el momento en que el alma aprende, una vez más, a reposar en Dios. Lo que sucede cuando duermes en paz con Dios. Cuando una persona se acuesta en paz con Dios, no solo cambia la forma en que duerme, cambia también la forma en que su interior atraviesa la noche.
porque el descanso verdadero nunca ha sido solamente una cuestión del cuerpo. Hay cuerpos agotados que logran dormirse por cansancio, pero almas que siguen tensas, vigilantes, inquietas, como si no supieran cómo soltar. Y también hay personas que llegan a la cama con luchas reales, con preguntas sin respuesta, con situaciones que todavía duelen, pero aún así experimentan una clase de descanso distinta. No porque su vida sea perfecta, sino porque su corazón ya no está peleando solo. Esa es la diferencia que produce la paz de Dios. No siempre elimina de inmediato la circunstancia, pero transforma profundamente la manera en que el alma permanece en medio de ella. El cuerpo, cuando el alma se aquieta, comienza a responder de otra manera. La respiración se suaviza, la tensión pierde fuerza, los pensamientos dejan de golpear con la misma violencia. La necesidad de anticiparlo todo se debilita. Y aunque la persona no siempre lo note en ese mismo instante, hay una liberación real cuando deja de acostarse bajo acusación, bajo ansiedad o bajo miedo. El descanso físico se vuelve más posible cuando el interior deja de resistirse tanto. Porque muchas veces no es solo el cansancio lo que agota a una persona, sino la guerra invisible que sostiene dentro de sí. Cuando esa guerra se rinde delante de Dios, incluso el cuerpo encuentra permiso para bajar la guardia. Pero lo más profundo no ocurre solamente en el cuerpo, ocurre en el alma. Dormir en paz con Dios alinea el interior. Y esa alineación es una obra silenciosa, pero poderosa. El alma deja de girar alrededor del problema y vuelve a colocarse alrededor de la presencia de Dios. Deja de reaccionar desde el temor y empieza a reposar desde la confianza. Deja de medir la seguridad por lo que puede controlar y empieza a encontrar seguridad en aquel que sigue velando incluso cuando ella ya no puede sostenerse despierta. Esa alineación no es superficial, no es una emoción ligera, es una reorganización espiritual. Es el corazón recordando quién es Dios y quién no es Él. Es la vida interior regresando a su lugar correcto. La mente también empieza a calmarse de otra manera, y esto es importante porque muchas personas creen que la mente se apaga solo cuando se cansa lo suficiente. Pero no siempre es así. Hay mentes exhaustas que siguen produciendo ruido, siguen repasando escenarios, imaginando pérdidas, reviviendo heridas, anticipando el mañana. La paz de Dios no significa que tu mente deja de existir, ni que jamás volverás a tener pensamientos intensos. Significa que ya no todo pensamiento tiene autoridad sobre ti. Significa que no toda idea que llega merece quedarse. Significa que cuando el corazón se rindió antes de dormir, la mente ya no tiene el mismo terreno para ser dominada por el caos. Hay una quietud que empieza a expandirse y que le recuerda a tu interior que no necesita seguir resolviendo en la oscuridad lo que ya fue puesto delante del Señor. Y aquí aparece una verdad profundamente consoladora. Mientras duermes, Dios sigue obrando. Esta frase no es una manera poética de hablar. Es una realidad espiritual que sostiene el corazón creyente. Tú te detienes, pero Él no. Tú descansas, pero Él no abandona. Tú sueltas el control, pero el universo no se desordena por eso. El Padre no necesita tu vigilancia para seguir cuidando de ti. No necesita que permanezcas despierto para proteger tu casa, para sostener tu vida o para continuar trabajando en aquello que todavía no entiendes. Cuando el alma comprende esto, la noche deja de sentirse como una amenaza y empieza a sentirse como un acto de confianza. Dormir se vuelve una declaración silenciosa de fe, como si el corazón dijera: no tengo todas las respuestas, pero no necesito pasar la noche intentando ser Dios de mi propia vida. Hay personas que solo descubren cuánto las estaba consumiendo la angustia cuando por fin experimentan una noche de paz delante de Dios. Recién entonces notan la diferencia.
Notan que su pecho no está tan apretado. Notan que no necesitan luchar tanto para quedarse dormidas. Notan que al despertar no sienten la misma pesadez de siempre. Tal vez sus problemas siguen ahí, pero ya no amanecen exactamente de la misma manera, porque algo fue tratado en lo profundo. La presencia de Dios no siempre hace ruido, pero deja huellas. A veces no cambia la escena exterior de inmediato, pero cambia la atmósfera interior con una delicadeza tan real que la persona despierta distinta, más estable, más clara, más sostenida. Dormir en paz con Dios también afecta la forma en que despiertas. Y esto importa mucho, porque la noche no termina solo cuando abres los ojos. La manera en que atraviesas la noche influye en la condición espiritual con la que te levantas. Si dormiste abrazando temor, probablemente despiertes con el alma ya cansada. Si dormiste peleando mentalmente, probablemente despiertes con una sensación de opresión que ni siquiera sabes explicar. Pero si dormiste en rendición, aunque la batalla no haya terminado, despiertas con otro centro, no necesariamente con euforia, sino con solidez. No necesariamente sin preguntas, sino con una base más firme. No necesariamente con todo resuelto, sino con una conciencia renovada de que no estás caminando solo. Hay además una dimensión de protección espiritual que muchas personas subestiman. Cuando te acuestas en paz con Dios, no solo descansas mejor, también entras en la noche bajo una cobertura diferente. No porque te vuelvas inmune a toda dificultad, sino porque tu corazón ya no está abierto de la misma manera al dominio del temor. La paz del Señor funciona como un resguardo interior. No elimina automáticamente toda lucha, pero impide que la oscuridad ocupe con facilidad el lugar que le pertenece a la presencia divina. Un corazón rendido antes de dormir no está perfecto, pero sí está guardado de otra forma. Está menos vulnerable al caos, menos disponible para la desesperación, menos dominado por la idea de que todo depende de su fuerza. Y quizá una de las cosas más hermosas que suceden cuando duermes en paz con Dios es que el alma aprende. Aprende a no necesitar controlar cada detalle para sentirse segura. Aprende a no convertir cada noche en una sala de juicio contra sí misma. Aprende a no alimentar pensamientos que solo consumen, pero no edifican. Aprende a reconocer que el descanso también es una forma de fe, que acostarse sin seguir peleando mentalmente puede ser una expresión de confianza más profunda que muchas palabras. Que cerrar los ojos después de haber entregado el corazón a Dios no es debilidad. Es adoración silenciosa. Es reconocer que el Señor puede sostenerte mejor dormido de lo que tú podrías sostenerte despierto. Por eso, cuando duermes en paz con Dios, no solo recuperas energía, recuperas orden, recuperas centro, recuperas una relación más sana con el silencio, con la noche y con tu propia fragilidad. Dejas de ver el descanso como una simple necesidad biológica y empiezas a entenderlo también como un espacio donde el alma es cuidada. Y entonces la noche ya no se convierte en el lugar donde tus pensamientos te devoran, sino en el lugar donde la fidelidad de Dios sigue envolviéndote aun cuando ya no puedes hacer nada más. Ahí el cuerpo reposa, el alma se alinea y la mente se calma. No por magia, no por autosugestión, sino porque cuando una vida se rinde de verdad delante del Señor, hasta la noche puede convertirse en un territorio de paz. Un momento guiado. Experiencia práctica. Ahora detente un instante. No sigas escuchando como si esto fuera solo un contenido más. Este momento no es para analizar, es para vivirlo. Donde estás, baja un poco el ritmo. Si puedes, cierra los ojos. Si no, al menos dirige tu atención hacia adentro. No necesitas hacer nada complejo, solo estar dispuesto.
Porque no se trata de repetir palabras, se trata de abrir el corazón delante de Dios con verdad. Respira profundo, una vez y otra vez. Deja que el aire entre lento y salga sin prisa. No luches contra lo que sientes. No intentes ordenarlo todo ahora. Solo preséntate delante de Dios tal como estás, con lo que traes, con lo que pesa, con lo que no entiendes. Ahora, en tu interior, o en voz baja si puedes, comienza. Perdón. No lo digas rápido. Siente lo que significa. Reconoce delante de Dios aquello que sabes que necesitas entregar. No te justifiques, no te escondas. Solo dile que necesitas su gracia. Permanece un instante ahí. Permite que esa palabra abra tu corazón. Entrega todo lo que has estado intentando controlar, todo lo que no pudiste resolver hoy, todo lo que sigue dándote vueltas en la mente. Suéltalo ahora. No lo resuelvas, no lo analices, solo entrégalo, como quien deja un peso en manos más fuertes que las suyas. Confianza, aunque no tengas respuestas, aunque no veas el final, aunque no entiendas el proceso, decide confiar, no en tus fuerzas, no en lo que ves. Confía en Dios. Permite que esta palabra se asiente dentro de ti, como una decisión, no como una emoción. Gratitud. Piensa por un momento en algo, incluso pequeño, donde viste el cuidado de Dios hoy, algo que tal vez ignoraste. Reconócelo ahora. Di gracias. Deja que esa gratitud suavice tu interior. No todo fue ausencia. Dios estuvo ahí. Protección. Ahora entrégale tu noche, tu descanso, tu mente, tu casa, tu vida. No desde el miedo, sino desde la confianza de que Él vela por ti. Permite que esta palabra te recuerde que no estás entrando en la noche solo. Silencio. Ahora no digas nada, solo permanece, sin apuro, sin exigencia. Deja que el corazón repose. Si vienen pensamientos, no los sigas. Solo vuelve a este lugar, a esta quietud, a esta presencia. Amén. No como un cierre automático, sino como una entrega completa. Como quien dice, lo dejo en tus manos, lo creo, lo acepto, lo descanso en ti. Permanece unos segundos más, sin prisa. Deja que esta paz se asiente. No necesitas forzar nada, solo recibir. No vuelvas a dormir cargando lo que Dios ya está dispuesto a llevar por ti. No hagas de la noche un lugar donde tus pensamientos te consumen, cuando puede ser el espacio donde tu alma aprende a descansar de verdad. Tal vez durante mucho tiempo te acostumbraste a acostarte con ansiedad, con culpa, con miedo o con cansancio emocional. Tal vez pensaste que eso era normal, que así es la vida, que no había otra forma. Pero hoy entendiste algo diferente. No es que no puedas descansar, es que no estabas soltando. Dios no te creó para terminar cada día sosteniendo solo lo que te duele por dentro. No te llamó a vivir atrapado en tu propia mente cuando llega el silencio. No espera que seas fuerte toda la noche. Él sigue siendo Dios incluso cuando tú descansas. Él sigue obrando incluso cuando tú ya no puedes hacer nada más. Y cuando esa verdad se vuelve real en tu interior, algo cambia. La noche deja de ser un peso y se convierte en refugio. El descanso deja de ser solo una necesidad física y se convierte también en un acto de fe. Tal vez no todo se resolvió hoy. Tal vez hay cosas que seguirán necesitando tiempo, oración y proceso, pero ahora ya no estás en el mismo lugar. Ahora sabes que no tienes que llevarlo todo contigo a la cama. Sabes que puedes cerrar el día de otra manera. Sabes que hay un camino sencillo pero profundo para volver a la paz. Y cuando una persona comienza a vivir así, noche tras noche, algo empieza a transformarse de forma constante. No de golpe, no de manera superficial, sino desde adentro hacia afuera. Esta noche puede ser el inicio de algo diferente. No porque repitas palabras, sino porque decides entregarte.
No porque todo esté perfecto, sino porque eliges confiar. No porque no haya lucha, sino porque ya no quieres pelear solo. Y en ese acto sencillo, silencioso y verdadero, la paz de Dios empieza a ocupar el lugar donde antes había ruido, tensión y carga. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: hoy descanso en Dios. No como una frase más, sino como una decisión. Permite que esa declaración sea un recordatorio para ti mismo y también una forma de animar a otros que están pasando por noches difíciles. Comparte este video con alguien que sabes que necesita paz. Alguien que se acuesta cansado, pero no logra descansar. Alguien que lucha en silencio. A veces una palabra a tiempo puede cambiar una noche entera. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, que traigan claridad en medio de la confusión y paz en medio del ruido, suscríbete al canal. No para sumar un número más, sino para caminar juntos en este proceso de volver a lo esencial.